La Iglesia Bautista Betel te da la bienvenida. El que estés aquí no es una casualidad. Dios tiene un mensaje para ti. A pesar de la distancia, Cristo nos une. 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 Que Dios les bendiga, hermanos, que Dios guarde sus vidas, y les invito a que estemos orando por nuestros hermanos, porque en ocasiones hay algunos hermanos que están enfermos o que pasan por algún problema, alguna dificultad. Estemos orando unos por otros en nuestros hogares. Y quiero invitarlos, hermanos, nuevamente a leer la palabra de Dios. Quiero leer en el pasaje de la primera epístola a los Corintios, capítulo número 14, voy a leer solamente el versículo número 1. Dije 14, es 12. Primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 1, que dice de la siguiente manera: porque no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Oremos. Padre, te alabamos y glorificamos tu nombre. Reconocemos, Señor, tu grandeza, tu soberanía. Te conocemos tu amor al bendecirnos grandemente cada día en nuestras vidas. Al reconocer, Señor, que no somos nada, que no tenemos nada, que no merecemos nada. Reconocemos, Señor, tu gran amor y tu gran misericordia en salvarnos, en rescatarnos, en dar tu vida en rescate por nosotros para darnos vida eterna. Gracias, Señor, por toda esta bendición material, espiritual y material que nos das. Pero gracias, Señor, también por ser lo que tú eres, el Dios eterno, el Dios todopoderoso. Gracias por todo lo que tú eres. Ahora, Señor, te rogamos que tu palabra llegue a nuestra vida y que no vuelva tu palabra a ti vacía, sino que haga el trabajo que tú quieres en la vida de cada uno de nosotros. Y te ruego, Señor, tu bendición grande en la vida de cada uno de mis hermanos, en sus familias y en toda tu iglesia, en todos tus hijos. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a continuar con el estudio de los dones del Espíritu Santo. Hemos tenido ya varias semanas, 3 semanas, con esta que hemos estado estudiando, los dones del Espíritu Santo. En base a este versículo que leí del primera a los Corintios 12, que dice: no quiero, hermanos, que ignoréis. Es el Señor hablándonos a nosotros, diciéndonos que no quiere el Señor que ignoremos, quiere que sepamos, que tengamos el conocimiento acerca de los dones. Y vamos a tener este estudio. Recuerden que es un estudio en donde podemos participar, donde cada uno de nosotros podemos participar, podemos preguntar si hay alguna duda, podemos también dar algún testimonio o ampliar algo de lo que se dice, lo podemos hacer. Incluso les voy a hacer algunas preguntas acerca de lo que estamos estudiando. Es participativo, no es solamente una predicación. Y para iniciar, déjenme. ¿No podemos tener la primera, por favor? Es que aquí parece que no está funcionando. Ahí está. Muy bien. Iniciamos, hermanos, hemos estado hablando acerca de los dones, pero quiero preguntarles, antes de continuar,
Creo que ya no tiene pila esto. ¿Qué significa? ¿Qué significa la palabra dones? ¿Qué es un don? Es un regalo, ¿sí? La palabra dones, que viene en escrito, esa palabra en la palabra de Dios en la Biblia, quiere decir un regalo. Entonces, lo que hemos estado estudiando y vamos a estudiar hoy acerca de los dones es regalos que Dios nos da. Y recuerden que son dones espirituales, son regalos espirituales que Dios nos da, con un propósito bien definido, con propósitos bien definidos. Son dones espirituales. Tal vez algunos hayan escuchado acerca de los dones y algunas personas, algunos predicadores, bajan o rebajan los dones espirituales al puro aspecto material. Y dicen, pues quien tiene un don, el don de administrador, por ejemplo, es el hermano que se encarga de revisar cuando salen de día de campo, que no falten los refrescos, que no falte el hielo. No. Vamos a rebajar a lo más elemental o a lo más material los dones. No, son espirituales. Y vamos a ver en la siguiente diapositiva, por favor, Chavita, porque ya no me responde. Aquí está. Aquí es la palabra, lo que vimos. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, que tengamos plenamente conocimiento de lo que son los dones espirituales. Vamos a pasar a la que sigue, por favor. Ahí está, el propósito de los dones espirituales. ¿Recuerdan cuál es el propósito de los dones espirituales? Son 3. Glorificar a Dios. ¿Cuál? La edificación de la iglesia y la evangelización. El propósito de los dones espirituales o esos regalos que Dios nos da y que hemos estado estudiando tienen este triple propósito. Primero, glorificar a Dios, como debe ser en todas las cosas que hacemos, no solamente en el aspecto espiritual o no solamente dentro de la iglesia, glorificar a Dios, sino en todo momento, en todo instante. Decía uno de los predicadores más importantes del siglo XX, Billy Graham, que decía que adorar a Dios no solamente es cuando estamos cantando en el templo, sino todo el demás tiempo que pasamos hasta que volvemos a reunirnos en el templo, adorar a Dios. Todo ese tiempo debe ser de adoración. Pensamos que solamente en el templo y solamente cuando cantamos. No, es todo el tiempo de nuestra vida, desde que salimos del templo, desde que estamos en el templo, hasta el otro domingo que regresamos. Todo el tiempo es de adoración a Dios. La evangelización, los dones son para evangelizar, para compartir la palabra de Dios. Y tercero, la edificación de la iglesia, que seamos edificados con estos dones. Pasamos a la siguiente, por favor. Y iniciamos con este primer don, con el don de fe. El don de fe, aquí en 1 Corintios 12:9 dice, a otros fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Fe por el mismo Espíritu. Es decir, que el Espíritu Santo es quien nos da ese don de la fe. Y pasamos a la siguiente, por favor. Ahí está. Es la capacidad, capacita al creyente para tener la seguridad, no solo que Dios puede hacer lo que se le pide o que lo hará, sino que ya lo ha hecho. Ese es el don de fe. Tener la plena seguridad de lo que le pedimos al Señor, ya lo ha hecho, aunque todavía no lo haga, aunque todavía no llegue el momento de hacerlo, nosotros tenemos la seguridad de que ya el Señor nos dio aquello. Este don entonces es para tener la plena confianza en el Señor de que le pedimos algo y Él nos lo da. Siempre debe ser bajo los lineamientos de la palabra de Dios lo que le pedimos. Siempre debe ser bajo la voluntad de Dios lo que le pedimos. Porque el don de fe no es para manipular a Dios y decirle, como tú dices que si yo tengo fe que me vas a dar, ahora me lo cumples. No es para tratar de manipular a Dios, sino decirle, Señor, en base a tu palabra y en base a tu voluntad yo te pido esto. Pero tengo la plena seguridad de que me lo darás, porque no te estoy pidiendo algo fuera de tu voluntad, ni fuera de los principios de tu palabra. Es entonces para empatar nuestra vida, nuestra voluntad
a la voluntad de Dios, para unir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Ese es el don de fe. Y en el siguiente es el versículo que da referencia a esto. Vamos a leerlo, por favor. Marcos 11:24, que dice: tanto os digo, todo lo que pidiereis, creed que lo recibisteis y os vendrá. Y en otra versión que estaba leyendo, esta última palabra, y os vendrá, dice: ya lo tienen. Ya lo tienen. El Señor ya se los dio, ya se los concedió. Ese es el don de fe, hermanos. Y quiero que podamos diferenciar entre don de fe de el don de la salvación. Para tener la salvación necesitamos creer en Cristo, tener fe en Cristo y recibir a Cristo. Ese es una capacidad que Dios nos da a todos. Pero el don de fe es el que sigue, es la fe que mueve montañas, que podemos diferenciar de la fe para creer, de la fe para recibir a Cristo, de la fe para reconocer que Él murió por nosotros y Él nos da la salvación. Pero el don de fe es este de abajo, es la fe que mueve montañas. ¿Recuerdan que el Señor le dijo a sus discípulos que si tuvieran fe, como de qué tamaño? Como una semillita de mostaza, decía la hermana el viernes. Como una semillita de mostaza, que yo no la conozco, pero dicen que es muy chiquita. Entonces a eso se refiere esa fe. El Señor Jesús dijo: dirías a este monte, quítate y échate en el mar, y os obedecería. Entonces, hermanos, ese es el don que debemos procurar. Ya hemos creído, ya tenemos la salvación por fe en Cristo, pero debemos procurar los mejores dones. Bueno, todos son buenos, y no estoy tratando de decir que haya alguna jerarquía. Lo que estoy tratando de decir es que busquemos estos dones para bendición nuestra de la iglesia y para glorificar el nombre de nuestro Dios. Pasamos a la siguiente, por favor. Leemos este versículo que dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahí está, hermanos, entonces, lo que la palabra de Dios está diciendo. Gracias. ¿Ya está? Muy bien. Gracias, muy amable. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo, que nos oye. Bueno. Déjenme ver si. Dicen que la tecnología no tiene palabra, ¿o no? No sé cómo le. ¿Ahí está ya? Ok. Yo creo la pila se le está bajando. Nos regresamos, por favor, un poquito. Ahí está bien. Y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y vamos a la siguiente y dice: y en cualquier cosa que pidamos, y sabemos que tenemos la petición que le hayamos hecho. ¿Cómo dice ahí? ¿Que tenemos qué? Que tenemos, que ya nos ha dado, que ya nos la ha concedido las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, hermanos, ese es el don de fe, tener la plena seguridad de lo que Dios nos da, lo que le pedimos al Señor, Él ya nos lo dio, Él ya nos lo concedió. Y quiero las peticiones que ya nos ha hecho. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Quiero una antes, por favor. Muy bien. Ahí está bien, gracias. Quiero decirles, hermanos, que la palabra de Dios nos enseña en otros pasajes que si alguien tiene falta de fe, la pidamos al Señor. Hay algunos pasajes en donde dice: aumentanos la fe. Los discípulos le dijeron al Señor: aumentanos la fe. Podemos pedirla. Que alguien puede decir: bueno, es que mi fe es tan pequeña que yo le pido al Señor y no me concede. Pidámosle al Señor. Hay otro pasaje en donde un hombre fue para que sanara a su hijo, y el Señor le dijo: si tienes fe, todo el que tenga fe
se le concede. Y él le dijo, auméntame la fe, hazme creer más, quiero creer más. Mi fe es pequeña, pero auméntala, Señor. Entonces, hermanos, podemos pedir al Señor que aumente nuestra fe. Si creemos que nuestra fe es pequeña o es débil, buscamos al Señor. Y aquí, hermanos, quisiera hacer un comentario además de esto. Si ustedes observaron el pasaje que leímos de Marcos capítulo número 13, no se refiere en ningún momento a los dones. ¿Sí recuerdan el pasaje que leímos juntos? ¿Alguien recuerda a qué se refiere ese pasaje de Marcos 13? ¿A qué? A la segunda venida de Cristo, a la segunda venida del Señor. ¿Qué referencia o qué relación tienen los dones con la segunda venida de Cristo? Hermanos, siempre en la vida nuestra y como predicador y como pastores, el centro de la predicación y el centro de nuestra vida es Cristo. El principio y el fin de nuestra vida es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, no podemos desligar o no podemos separar cualquier estudio de la palabra de Dios con Cristo. Y si el Señor nos habla que debemos estar preparados para la venida de Cristo y que no sabemos cuándo será, que no saben ni los ángeles del cielo, que solamente el Padre, debemos estar preparados para la segunda venida de Cristo. ¿Cómo vamos a estar preparados? ¿Cómo vamos a estar esperándolo? Y hay algunas referencias en los 3 evangelios, en Mateo, Marcos y Lucas, acerca de este pasaje, y en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, donde habla de la segunda venida de Cristo. Con toda claridad el Señor está diciendo, prepárense, prepárense. En el último versículo que leímos, ahí de ese pasaje de Marcos 13, dice, velad, velad, dice velad. ¿Y cómo vamos a velar? ¿Cómo vamos a estar? Y yo lo que les digo a todos, los digo, velad, haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo los dones espirituales, practicándolos. ¿Para qué queremos saber los dones? ¿Para qué queremos saber qué es don de fe? ¿Para qué queremos saber el don de servicio? ¿Para qué? Pues para vivirlos, para practicarlos, para llevarlos a cabo en nuestra vida. Y la palabra de Dios nos dice también que pidamos los dones del Espíritu Santo. Que si alguien se siente, bueno, pues a lo mejor yo no tengo ningún don, Señor, dame algún don para llevarlo a cabo. Por ejemplo, el don de maestro, que es un don básico en la iglesia. Debemos pedirlo, y los que lo tienen deben ejercerlo en el ministerio que Dios les dé, con los niños, con los jóvenes o con los adultos. Por eso, hermanos, la segunda venida de Cristo no sabemos cuándo es. Y no sabemos si es esta noche, o no sabemos si es la próxima semana, o no sabemos si es dentro de 1000 años. El Señor tiene el tiempo en sus manos. Pero nos toca a nosotros, nos corresponde estar preparados. Así como el Señor no solamente en estos pasajes indicó de su segunda venida, sino también habló, por ejemplo, en las 10 vírgenes que eran insensatas y que no estaban preparadas para cuando viniera el esposo. El Señor nos está hablando que nosotros debemos estar preparados para la segunda venida de Cristo. ¿Y qué tal si es dentro de 1000 años? Ya ni estaremos aquí. Pero no sabemos cuándo el Señor nos va a llamar. Y cuándo se nos va a acabar el tiempo entonces de poder servirle. Y cuando el Señor nos llame a su presencia por alguna enfermedad, o por algún accidente, o por alguna situación, y nos pregunte, ¿cómo estabas velando? ¿Cómo estabas esperándome? Señor, es que yo no supe cuáles dones teníamos y no hice nada. No, hermanos, debemos saber para ponerlos en práctica, para llevarlos a cabo, porque no sabemos cuándo el Señor venga por nosotros, en qué momento. De así como se mueren los grandes, los ancianos, se mueren los jóvenes y se mueren los niños. Y debemos estar preparados para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que ansiamos? El Apocalipsis, el pasaje que leeré al último, dice, Cristo viene, Maranata. Pero ¿qué dice el apóstol? Sí, apóstol, ven, sí ya, Señor Jesús. Por eso, amados hermanos, preparémonos, ejerzamos los dones que el Señor nos ha dado para esperar la segunda venida de Cristo, porque no sabemos
cuando el Señor vendrá por cada uno de nosotros. Muy bien, hermanos. Entonces, para esto necesitamos saber los dones, para ejercerlos, para llevarlos a cabo, para cumplirlos. Pasamos a la siguiente, por favor. Ok. Y dones de sanidades. Vamos a leer este versículo que dice: a otros fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Segunda Corintios 12, 9. Pasamos al siguiente, por favor. Y primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Si observamos el versículo anterior, hermanos, dice dones de sanidades. No dice don de sanidad, ahí está. A otros por el mismo, dones de sanidades. Está escrito en plural. Y vamos entonces a la otra diapositiva, a la que sigue, por favor. Dones de sanidades. Entonces, es plural. Posiblemente indique que cada curación sea un don específico, ¿sí? No es que alguien tenga el don de sanidad y que tenga la capacidad de pararse en el hospital y sanar a todos, ir sala por sala sanando a todos los enfermos. Ojalá, qué gran bendición sería eso. Pero dones de sanidad quiere decir que el Señor va a especificar a cada quien en qué momento va a ejercer ese don y con qué personas va a ejercer el don de las sanidades. Y cada sanidad es un don diferente que el Señor da a quien haya determinado. Hermanos, fue evidente en la época de los apóstoles. Y quiero decirles que hay mucha gente, he leído comentaristas que dicen que algunos de los dones fueron temporales y que ya terminaron y que solamente fueron en la época de los apóstoles y que en este tiempo ya no. ¿Quién soy yo? ¿Quién es un teólogo o conocedor de la Biblia que pueda coartar la voluntad de Dios y decir, ya esos dones ya no? No, por supuesto que no. El Señor tiene toda la autoridad y el poder y la soberanía para manifestar sus dones y dar dones de cualquiera índole que sea a cualquier cristiano que el Señor lo determine. Porque es el Espíritu Santo el que da los dones, no es una persona. Por eso, hermanos, fue evidente en la época de los apóstoles y vamos a ver por qué. El siguiente versículo, Hechos 3, 6, lo leemos, que dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Alguien recuerda este pasaje? ¿Dónde fue? En la puerta del templo La Hermosa. ¿Y llegaron quién? Pedro y Juan iban al templo a orar y estaba allí un cojo de nacimiento pidiendo limosna y les pidió una moneda. Y Pedro entonces le dijo, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos en el nombre del Señor Jesús, de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y aquel hombre se levantó. Ahí está el don de sanidades dado al Señor a Pedro para que pudiera sanar a aquel enfermo. Y aquel enfermo se levantó y brincó y entró al templo a glorificar a Dios. Pero ese pasaje también va un poquito más allá. Hermanos, ¿cuántas personas están postradas en el camino por donde nosotros andamos? Y no quiero decir que estén pidiendo limosna, que en su espíritu y su vida están postrados, están derribados. El enemigo ha acabado con ellos y no pueden caminar espiritualmente hablando. Y cuánta gente alrededor nuestro, amigos, compañeros de trabajo, de salón de clase, vecinos, están en esa situación y nosotros a veces pasamos de largo y no les decimos en el nombre de Jesús, no tengo yo cómo resolver tus problemas, pero en el nombre de Jesús te traigo a Cristo, te traigo al Señor Jesús, Él es el que te puede levantar
y permitir que salgas de la situación moral o espiritual en la que estás hundido. Entonces, hermanos, vean ustedes, veamos todos cómo el don que el Señor nos da no solamente se limita al puro aspecto físico, material, sino va más allá en el aspecto espiritual, que es lo más importante de las personas. Vamos a la siguiente, por favor. Otro versículo, vamos a leerlo, si me ayudan, por favor. Tanto que enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Fíjense hasta dónde llega el poder de Dios, la misericordia de Dios. Sacaban a los enfermos por donde iba a pasar Pedro, para que cuando menos la sombra de Pedro cayera sobre ellos y eran sanados. Vean cómo el Señor dio ese don a Pedro para que pudiera sanar aún con su propia sombra. Ni siquiera se tenía que detener o orar por ellos. Es el Señor el que está actuando. Por eso todos estos dones son espirituales y son dados por el Señor. Vamos a la siguiente, por favor. Vamos al siguiente versículo. Tales de su cuerpo y las enfermedades de ellos y los espíritus malos salían. Fíjense, veamos el poder del Señor y la misericordia de Dios, que ni siquiera tenían que llevarle los enfermos hasta ahí, hasta donde estaba el apóstol Pablo. Le llevaban solamente los pañuelos o la ropa que usaban, los delantales que usaban, los enfermos, y eran sanados. ¿Y qué más? Y los espíritus malos salían de ellos. Ahí está. Veamos otra vez que no solamente se refiere al puro aspecto físico, material de la salud física, sino va más allá todavía, este don, al aspecto espiritual, que eso solamente Cristo lo puede hacer. Dones de sanidades. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí es algo que podemos ver. No todos los enfermos eran sanados. Y ahí tenemos un ejemplo. Dice, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. ¿Quién está hablando aquí? Pablo. Y está diciendo que en este lugar, en Mileto, dejó al hermano Trófimo enfermo. Como si Pablo sanaba hasta los que iban, le mandaban delantales, porque ¿a poco no podía sanar a este hermano? Claro que sí, pero por eso les digo que no solamente se refiere al puro aspecto físico material, y que además el Señor tiene la soberanía de decir en qué momento y a quién va a sanar. Es el Señor el que sana, no es la voluntad humana, es el Señor. Pasamos al siguiente, por favor. Leemos este. Ya no bebas poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Quién está hablando? ¿El Señor está hablando a través de quién? Pablo. ¿A quién le está diciendo esto? A Timoteo, otro que estaba enfermo del estómago. ¿A poco no le podía orar Pablo para que sanara? Pero otra vez es el Señor, es la voluntad de Dios el que hace esto. Pues si yo tengo esta enfermedad, pues ¿por qué no me sana el Señor? Él tiene su voluntad y Él tiene sus tiempos y Él sabe por qué lo hace. Porque muchas de las veces, amados hermanos, son las enfermedades las que nos acercan al Señor. Son las situaciones de prueba las que nos hacen que tengamos nuestra confianza en el Señor. Por eso el Señor a veces permite muchas situaciones, como las enfermedades, para que estemos cerca del Señor. Vamos a ver la siguiente, por favor. Toda sanidad es divina. Dios usa los medios y usa aún cuando la medicina es incapaz. Hay muchos testimonios de hermanos que les han declarado una enfermedad que ya no tiene remedio, o que van a morir, o que les quedan unos meses de vida. Pero el Señor los sana, los restablece. Y aun cuando la medicina dice hasta aquí llego y no puedo más, el Señor va más allá y puede restablecer la salud de
muchas personas que han sido enfermas. Y hay muchos testimonios de hermanos. Y estoy seguro que si les preguntara ahorita a algunos de ustedes, estoy seguro que ahí está ya, levantando la mano. ¿Ven? ¿Ven cómo el Señor tiene el poder para sanar? Aunque la medicina ya no pueda, el Señor da la salud. Por eso toda sanidad es de origen divino. Y Dios utiliza los medios para sanar. Y vamos a ver al siguiente donde está más claro. ¿Qué dice? Ahí está. Leemos. Puso. Es el rey Ezequías, donde Dios le dijo a Isaías, dile a Ezequías que va a morir, dile que arregle sus cosas porque va a morir. Y tenía una enfermedad, una llaga en su cuerpo, que no sabemos qué enfermedad era, pero que le iba a causar la muerte. Y entonces Dios le dijo a Isaías, dile, avísale, para que prepare sus cosas, porque ya se va a morir, ya lo voy a llamar. Y fue Isaías y le dijo, prepárate porque Dios me ha mandado a decirte que vas a morir. Así es que arregla lo que tengas que arreglar porque vas a morir. Entonces Ezequías, el rey Ezequías, se arrodilló y oró y le pidió a Dios que le permitiera más años de vida. Y dice la palabra de Dios que Dios escuchó la voz de Ezequías y que Isaías iba saliendo por el patio ya del palacio y que Dios le dijo, regrésate y dile a Ezequías que le concedo 15 años más de vida. Y Isaías se regresó y le dijo, entonces, ¿para qué quería la masa de higos si Dios ya lo había sanado? ¿Para qué quería que le pusieran, bueno, yo no sé dónde tenía la llaga, ¿para qué quería que le pusiera la masa de higos si Dios ya lo había sanado? Dios utiliza la medicina, hermanos. Dios utiliza a los médicos, utiliza a las enfermeras, utiliza a las personas que trabajan en salud para dar la salud que Él nos ha dado. Por eso, si estamos enfermos, tomémonos la medicina, porque muchos de los milagros de sanidad inician cuando nos tomamos la medicina. Porque no es el medicamento, es Dios el que da la salud. Él ya había sanado, pero Dios le dijo que de todos modos hiciera esto. Y Él lo hizo. Amados hermanos, pues la salud es obra divina. Ciertamente que Dios ha dado a algunas personas esta capacidad. Es Dios para que dé la salud, para que pueda sanar otras personas. Pero es Dios. Vamos a la última de este, dice, la salud es motivo de alabanza y de gratitud a Dios. ¿Alguno de los que estamos aquí está postrado en una enfermedad terminal? Pues yo no los veo enfermos, los veo muy sanos. No estamos en esa situación. ¿No es motivo de dar gracias a Dios? ¿No es motivo de reconocer la gratitud, de reconocer el amor de Dios? Claro que sí. Y hermanos, pensaba yo también en ese aspecto. Y decía, ¿cuántos de los hermanos que nos vamos a reunir el domingo estamos en la calle sin hogar mendigando para poder alimentarnos? ¿Cuántos? Ninguno. ¿No es motivo de gratitud a Dios que tengamos un techo? Que tengamos alimento en nuestra casa cada día, que tengamos ropa, que no tengamos que andar en la calle durmiendo en las plazas porque no tenemos hogar. ¿No es motivo de gratitud a nuestro Dios? Sí, hermana. Hermano, incluso en un hospital, mis hermanas que lo han experimentado, podemos saber que incluso el hombre que se considera más alejado de Dios, cuando el Señor le otorga salud, reconocen por su propia boca y dicen, gracias a Dios que estoy mejorando. Así es. O sea, incluso en una persona que vive lejos del Señor, él sabe y reconoce que la salud es de parte de Dios, es una obra divina, como le dice usted. Así es una obra que el Señor da. Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, hermanos, entonces es el don de sanidad. Sí. Quiero preguntar, cuando como iglesia, claro, que Dios es soberano y Dios determina, pero como iglesia, cuando oramos por alguien que está enfermo, ¿podemos estar ejerciendo ese don? Claro que sí, sí, así es. Gracias.
Claro que sí, como iglesia el Señor nos da esa capacidad y es su soberanía el que da. Y es también, digamos, una responsabilidad nuestra estar orando por los hermanos que están enfermos y estar orando unos por otros, aunque no sepamos si están enfermos. Es una responsabilidad y el Señor ejerce ese don en la iglesia de esa manera, claro que sí. Sí, hermana. Aquí también recordando lo que mencionaba de que no todos eran sanos, el mismo apóstol Pablo está enfermo. Y dice aquí en 2 Corintios 12, 8 y 9, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así es, hermanos. Eso es algo muy cierto, que el Señor tiene en su soberanía saber cuándo nos da la salud y por qué, y a veces por qué no nos la da. Y bueno, en algunas ocasiones que voy a preparar, que estoy preparando la predicación, me siento bien, me siento sano, estoy fuerte, pero a veces los sábados o a veces los domingos me siento un poco mal y me siento a veces cansado, a veces decaído, o alguna situación así. Y a veces cuando pienso que no, pues yo voy a predicar y no es así. Y en esas ocasiones, y creo que es todos los domingos, que el Señor me dice, no, tú no eres, tú estás así. Y aquí el que debe resaltar es Dios, es el Señor Jesucristo. Y cuando somos débiles, es entonces cuando el Señor manifiesta su voluntad, manifiesta su poder. Nos fortalece, así es. Muy bien, entonces es motivo de alabanza y gratitud a Dios. Vamos a pasar al don de hacer milagros, que esos son dones muy parecidos a ese que estamos viendo. Y vamos a leer ese pasaje que dice, a otros el hacer milagros. Ahí está el don de hacer milagros, hermanos, y está el pasaje que lo indica. Vamos a ver otro versículo que dice, a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, los que hacen milagros. Fíjense, los que hacen milagros. Ese es un don también que da Dios a algunas personas, a algunos hermanos creyentes para que puedan hacer milagros. Y ahorita vamos a ver más. Milagros, dice aquí, es un acto de poder divino, superior a lo natural y a la fuerza humana. Es una manifestación del poder de Dios. No es el poder humano, no es la voluntad humana, no es el hombre, es Dios, es el poder de Dios, es la manifestación del poder de Dios. Aquí está un pasaje, Mateo 18, dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Otra vez, no solamente el puro aspecto físico, va más allá el aspecto espiritual. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros y luego aquí vean, maravillas, prodigios y señales. Estas 3 palabras se refieren a milagros que hacía el Señor Jesús, que hace el Señor Jesús, que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, de Cristo, como vosotros mismos sabéis. Entonces, todos estos señales, milagros, prodigios, el Señor permite que algunas personas lo hagan. Y aquí está, este pasaje se refiere a Tabita. Ella era una mujer piadosa que enfermó y murió. Y mandaron traer a Pedro, y cuando Pedro vino ya había muerto, y entonces Pedro la resucitó. Una cosa es sanar, pero otra cosa es resucitar muertos. Ella ya estaba muerta. Y este es un milagro que Dios hizo a través de Pedro, resucitar a una persona muerta. Bueno,
antes de pasar a la última parte del don de lenguas, díganme ustedes algunos pasajes de la palabra de Dios, del Nuevo, del Antiguo Testamento, en donde algunos siervos del Señor hayan hecho milagros. Eliseo, ¿cuándo? Hizo flotar el hierro de un hacha. El hacha, muy bien. Resucitó muertos. Resucitó muertos. ¿Qué más? ¿Alguien más? Del Antiguo, del Nuevo Testamento. Elías. ¿Alguien recuerda lo que hizo Elías en algún momento? Lo del aceite. El aceite de la viuda, perdón hermana, no escuché. La hermana Marisela. La lluvia, correcto también. Oró para que lloviera, oró para que no lloviera también. ¿Alguien más? Cuando delante del faraón las serpientes se comieron a los Egipcios. La vara de Aarón se comieron las serpientes de los Egipcios. Muy bien. Hermana Mague. Daniel cuando prendió fuego, echó agua, prendió fuego. Fue Elías. Elías, sí. Y Daniel también, ¿verdad? En el horno de fuego y cuando los leones también. ¿Alguien más? ¿Algo del Nuevo Testamento? ¿Alguien recuerda a alguien? ¿Mande? Bueno, el Señor Jesús hizo muchos milagros. ¿Recuerdan que Pedro caminó sobre el agua? Y el Señor Jesús tuvo poder sobre las tormentas en 2 ocasiones. ¿Qué otros milagros hizo el Señor Jesús? Levantó a Lázaro, que era un hombre que ya había muerto y tenía 4 días muerto. ¿Qué otro? El agua lo convirtió en vino. Multiplicó los panes. Muy bien. Tenemos muchos ejemplos de los milagros que hizo el Señor Jesús y de lo que hace a través de las personas. Entonces esos milagros los puede hacer el Señor ahora utilizando personas, utilizando cristianos. Como les dije, yo no estoy, mi posición es que el Señor sigue haciendo, utilizando a sus hijos para hacer toda esta clase de dones, milagros, señales y todo. El Señor sabe quién y cuándo. No somos nosotros, ni es la voluntad humana. Y bueno, vamos a pasar a este otro don. Diversos géneros de lenguas. A otros diversos géneros de lenguas, a otra interpretación de lenguas. Quiero decirles, hermanos, que hay un movimiento muy fuerte, que es el movimiento carismático de Pentecostés, que se inicia en el siglo XX, en 1900. En 1900 se inicia la iglesia Pentecostés. Y en esos principios muy parecida en sus prácticas y en su doctrina a la iglesia bautista. Pero a mediados del siglo XX, con el neopentecostalismo, cambia mucho y toma una dimensión muy, muy radical, en donde aseguran que el don de lenguas solamente para ejercerlo o para los que ejercen el don de lenguas son las únicas personas que tienen el Espíritu Santo o el bautismo del Espíritu Santo, y que cuando hablan lenguas viene el Espíritu Santo sobre ellos y los bautiza, ¿verdad? Y después, ya a fines del siglo XX, ya a inicios de este siglo, hay ahora una amplia gama de grupos religiosos que han surgido de las iglesias, no solamente Pentecostés, sino también de muchas iglesias bautistas, en donde le dan todo el énfasis, todo el enfoque al don de lenguas. Y quiero decirles que en el siglo pasado, cuando hubo ese boom de hablar en lenguas y de que mucha gente hablaba en lenguas, muchos pastores de las iglesias cristianas, este don ni por equivocación lo mencionaban, porque era meterse en camisa de 11 varas. Pero en la palabra de Dios está bien especificado quién y cómo se debe ejercer este don de lenguas, que también, como todos los demás, creo yo que el Señor lo puede dar en cualquier momento y a cualquier cristiano. Pero vamos a ver cómo es realmente el don de lenguas. Entonces,
el don de lenguas, hermanos, como menciona aquí la palabra de Dios, y todo lo que viene en la palabra de Dios es cierto y debemos aceptarlo, y no podemos quitar y decir esto no y esto sí, no, de ninguna manera. Ahí está otra vez los que tienen don de lenguas, aquí en este pasaje de Corintios 12. A unos puso Dios en la iglesia, apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los administradores y los que tienen don de lenguas. Muy bien, aquí vamos a ver, en la Biblia hay por lo menos, hay 4 pasajes donde habla bien específicamente del don de lenguas, o 4 partes en la Biblia, no solamente pasajes, son capítulos enteros, pero 4 acontecimientos donde habla específicamente del don de lenguas. Uno de ellos, o el primero de ellos, es en el día del Pentecostés. ¿Recuerdan ustedes que 50 días después de la ascensión de nuestro Señor están reunidos los apóstoles y una gran multitud? Entonces viene el Espíritu Santo y les permite hablar en lenguas a los apóstoles. Y es en ese momento, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Sí? Según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Las lenguas son idiomas conocidos, ¿sí? Eran de 15 países diferentes los que estaban ahí reunidos. No fue un balbuceo incoherente, sino la maravillosa capacidad de hablar un idioma sin conocerlo. ¿Qué idioma hablarían los apóstoles? El arameo. ¿Hablarían latín? ¿Hablarían griego? Seguramente que no. Pues sí, pero aquí todavía no estaba Pablo en el Pentecostés, ¿verdad? Y no sabemos qué otras más idiomas había en estos 15 países, pero todos les oían hablar en su propio idioma, y no era algo en lo que no entendieran, sino era algo que entendían perfectamente bien. Porque dice Hechos 2:11, hablaban las maravillas de Dios. Díganme cuáles son las maravillas de Dios. ¿Cuáles son las maravillas de Dios que podemos hablar, que debemos hablar? La salvación de Cristo, el amor de Dios, el amor de Cristo, el entregar su vida, el rescatarnos, el sacrificio de Cristo. Eso es lo que predicaron los apóstoles ahí ese día del Pentecostés. Entonces hablaron claramente las maravillas de Dios, de tal manera que la gente que decía, que les escuchaba decían, les oímos hablar en nuestro idioma, les entendemos perfectamente bien lo que dicen. ¿Recuerdan cuál fue el resultado de eso? Muchos creyeron, miles de personas creyeron. ¿Ustedes creen que si no hubiesen entendido lo que estaban diciendo, hubieran creído? Pues claro que no. Pero como entendían perfectamente bien, como Dios les daba ese don, les dio ese don, pudieron entender todas las personas las maravillas de Dios. Otro hecho es con Cornelio, con los gentiles, cuando va Pedro, donde también hablan en lenguas, porque les oían que hablaban en lenguas que magnificaban a Dios. Si no, ¿qué idioma hablarían aquí? Eran romanos, pues latín. ¿Sabrían los apóstoles latín? Yo creo que no. Pero Dios les dio la capacidad de hablar en latín para que las personas romanas que estaban ahí entendieran perfectamente bien la palabra de Dios. Y dicen los que estaban ahí, que eran que acompañaban a Pedro, fue igual a lo que sucedió en el Pentecostés. Pero ahora con los gentiles, en el anterior fue con los judíos, ahora es con los gentiles. Corintios, hermanos, el 12, el 13, 12 y 14 hablan acerca de los dones. Y el 14 habla ampliamente, les recomiendo que lo lean, ampliamente del don de lenguas. En el 12 el Señor está hablando de los dones. Pero en el último versículo del capítulo 12 de 1 Corintios dice
que procuremos los dones. Y luego dice, mas yo muestro ahora un camino más excelente. ¿Qué es el camino? ¿De qué? Del amor. El camino del amor. Dice en este pasaje, seguid el amor, procurad los dones espirituales. ¿Qué quiere decir la palabra procurar? Que busquemos tener los dones espirituales. Pero sobre todo, ¿qué es profetizar? Predicar, evangelizar. Eso implica la predicación, la profecía. Versículo 2 de ese mismo capítulo. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Aquí los hermanos de Corintios habían tomado ya un rumbo diferente y estaban hablando en lenguas y nadie les entendía, sino que hablaban solamente a Dios y nadie les entendía. 14. Pablo dice, pero si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Sí? ¿Y qué dice más adelante? Veamos. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Somos una unidad, ¿verdad? Y debemos orar también entendiendo lo que estamos diciendo al Señor, entendiendo perfectamente. Déjenme voy más rápido porque ya los veo cansados. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Podemos hablar muchas palabras y no entender nada, pero cuando hablamos en algo que sí entendemos es mejor. Versículo 23. Pero si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entra un indocto e incrédulo, ¿qué es un indocto? Alguien que no conoce. O incrédulo, ¿no dirán que están locos? Pues todo el mundo hablando en lenguas y nadie les entiende. Dice el apóstol Pablo, van a pensar que están fuera de la razón. Pero no dice Pablo, ya no hablen en lenguas. ¿Qué dice? Si alguno habla en lengua extraña, sea por 2 o 3, por turnos y uno interprete. No les dice el Señor ni el apóstol Pablo, ya nadie va a hablar en lenguas aquí. No. Está dando los lineamientos, cómo se debe hablar en lenguas. Que dice, sea por turnos. 2 o a lo más 3 por turnos. Y que uno interprete. Si alguien está hablando en idioma alemán, aquí en la iglesia, ¿quién le vamos a entender? Pero si hay un hermano que interprete, entonces todos le entendemos, ¿verdad? Pero si hay también un hermano que sea de Japón, cuando termine de hablar, de predicar el hermano que viene de Alemania, entonces que siga el hermano de Japón, pero que haya un intérprete. No dice el Señor, no hablen en lenguas. No está diciendo eso. Ni nosotros podemos decir eso. Si hay un intérprete, si no hay un intérprete en la iglesia, calle y hable para sí mismo y para Dios. Si no hay alguien que interprete, entonces mejor que se guarde silencio. Bien. Entonces, hermanos, el don de lenguas. Recuerden que el don de lenguas es también para magnificar a nuestro Dios, para dar a conocer la voluntad de Dios. En la semana platicaba con la hermana Amanda y ella me comentaba de un testimonio de una hermana que habló en lenguas en este tiempo. ¿Quisieras compartirlo, Amanda, por favor? En el año 2010 yo asistía a una iglesia pentecostés y yo tenía muchas dudas sobre este don. Entonces fue una misionera a predicar ese domingo al templo y ella daba su testimonio, no recuerdo en qué lugar, pero era en el continente, en Medio Oriente, allá estaba ella sirviendo. Dice que un día tuvo una audiencia de gente, dice yo no estaba estudiando, pero no conocía el idioma a la perfección.
pero sintió el poder de Dios y empezó a predicarles. Dice, yo me escuchaba hablar en español, pero la gente me estaba entendiendo todo lo que yo les estaba diciendo, y pudieron ellos venir al conocimiento de nuestro Dios. Cuando ella termina su predicación, pues vamos a la casa y Tony la había escuchado y me dijo, ese es el don de lenguas que el Señor usó para glorificar su nombre, para que gente viniera al conocimiento de su palabra y fueran salvos. Dice, ese es el verdadero don de lenguas, hermano. Entonces el Señor, pues, gloria a Dios que usa estos testimonios para aumentar nuestra fe y crecer más en el conocimiento de su palabra. Así es. Entonces, hermanos, el Señor tiene la soberanía entonces de dar en el momento que Él lo considere ese don de lenguas. Yo he pensado, a veces hay algunos eventos, tal vez aquí en nuestra ciudad no, pero en algunos otros lugares, donde vienen personas de diferentes países, por ejemplo en encuentros deportivos, en olimpiadas, que vienen gentes de otros países que hablan un idioma diferente, que no conocemos. Y si el Señor le da a alguien el don de lenguas, puede ir ahí con esas personas y hablar, por ejemplo, a personas de otro idioma completamente, y el Señor utiliza a esa persona para que predique a ellos, y ellos entienden perfectamente bien lo que la persona está enseñándoles, está predicando, como el testimonio que da nuestra hermana. Entonces, hermanos, todas las cosas, los regalos que Dios ha dado en su palabra, el Señor lo utiliza y sigue utilizándolo. Tal vez en algunos lugares, y no solamente en ese don, en otros más, se hayan desviado, se han desvirtuado, de acuerdo. Pero lo que la palabra de Dios enseña y lo que está en la palabra de Dios, eso es vigente y eso debemos vivirlo. Y si el Señor nos da ese don, practicarlo con las personas que deben escuchar la palabra de Dios. Sí. Todo debe de estar guiado y siendo con amor, porque dice en 1 Corintios, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, de nada me sirve. Vengo a ser como metal que resuena y sin que me... Así que lo primero debe ser el amor a Dios y luego al amor a nuestros. Hermanos, este domingo vamos a terminar el estudio de los dones. El próximo domingo ya es más cerca de la resurrección de Cristo, de la Semana Santa, y estaré abordando también temas del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo la próxima semana, y el domingo 31, si hay alguna predicación, pues abordaré la resurrección de Cristo. Hay algunos dones todavía que nos faltaron de estudiar. En una fecha posterior vamos a terminar de estudiarlos, pero sí quiero decirles que hay 21 dones, 21 regalos expresados en la Biblia, que son para que nosotros los ejercitemos, para que los pidamos y para que los llevemos a cabo. Y termino con este comentario. Hace un tiempo entrevistaban a una jovencita aquí de la ciudad de Durango. Ella tiene una organización que se encarga de recoger a gatos y a perros de la calle. Ellos los recogen, los llevan a un albergue que tienen, los alimentan, los curan, los esterilizan, los desparasitan, todo lo que sea necesario para que el animalito esté sano, les alimentan por un tiempo y luego les buscan un hogar donde los adopten. Y la persona que entrevistaba a esta joven le dijo, ¿y ustedes de dónde sacan los recursos para las operaciones, para el alimento, para tener el albergue, para las curaciones, de todo ello? Y dijo ella, pues nosotros conseguimos alguien que nos quiera ayudar, o salimos con botes a pedir dinero en la calle, pero lo más es que damos de nuestro dinero, del trabajo de ellos, cooperan económicamente para sufragar todos esos gastos. Y le dijo la persona que hacía la entrevista, oye, pues ¿cómo que tu dinero de tu familia, de lo que tú ganas, lo das para los animalitos de la calle? Y dijo, es que lo hacemos por amor.
es que lo hacemos por amor y no nos puede. Todo el tiempo que utilizamos para recolectar, para todo lo que hacen, y no nos puede el dinero que damos para bien de los animalitos. Y de verdad que me quedé pensando y dije, a veces nosotros como cristianos, como hijos del Señor, no le damos todo el tiempo que el Señor quiere de nosotros. Le regateamos el tiempo y no le damos más que este tiempo y más que este y nada más. Y todo el demás es nuestro. Y le regateamos el dinero y no le queremos dar lo que Él nos pide. Y no queremos hacer nada por Él. Por amor. ¿Qué recompensa tienen esas personas de los animalitos que curan? Ninguna. Si acaso habrá alguien que les diga, no, pues gracias por curar a los animalitos de la calle. ¿Y nosotros? ¿Qué recompensa tenemos de servir al Señor? ¿Lo hacemos por recompensa? Claro que no. Lo hacemos por lo que ya Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, porque Él murió por nosotros, porque Él dio su sangre, porque Él fue y pagó por nuestras vidas, lo que ya hizo por nosotros. Y no lo hacemos a veces por amor. Debemos entonces, amados hermanos, todos los dones, todo lo que el Señor nos da, nuestra vida, nuestro tiempo, todo lo que tenemos es del Señor. Entonces entreguémoselo, consagrémoslo al Señor. No nos quedemos con nada, por amor al Señor. Además, por si esto fuera poco, el Señor ha dicho que tendremos recompensas en el cielo, no aquí en la tierra. En el cielo el Señor premiará y dará coronas a cada uno de ustedes, a cada uno de los que le sirven, de los que le servimos. Por eso, amados hermanos, los dones, el tiempo, todo lo que tenemos, no le regateemos nada al Señor, todo es de Él. Y como les he dicho en otras ocasiones, y créanme que no lo digo por alguna situación de vanagloria, ni mucho menos. Y yo me he preguntado a mí, ¿yo qué hago por el Señor? Como pastor, ¿yo qué hago? Pues leo un comentario acerca de la palabra de Dios. Entonces no es mi palabra, es la palabra de Dios. Leo un comentarista. Pero el Señor le inspiró a él ese comentario, no es mío. Pero luego el Señor me hace ver me manifiesta algún comentario que yo después les hago saber. Pero no es mío el comentario, el Señor me lo dio, entonces no es mío tampoco. Pero yo paso 16 horas preparando una predicación, pero el tiempo no es mío, es del Señor. Entonces, ¿yo qué hago? Nada. Todo es de Él, todo es para Él. Todo es del Señor, todo es para el Señor. Entonces, hermanos, si nosotros solamente somos servidores, somos siervos del Señor, si solamente somos vasos que el Señor utiliza, entreguemos toda nuestra vida al Señor y seamos vasos útiles. Como dijeron una vez, el Señor necesita, aunque estemos rotos, usa nuestros vasos rotos, aunque estemos quebrados, el Señor utiliza vasos quebrados para su obra. Vamos a terminar. Les invito a que nos pongamos en pie, hermanos, para terminar este culto. Y vamos a orar, inclinemos nuestros rostros para orar. Padre celestial, te alabamos y glorificamos tu nombre, porque para siempre es tu misericordia. Y reconocemos, Señor, tu grandeza, tu amor, tu misericordia para con nosotros. Padre, también te rogamos que recibas nuestras vidas, que recibas nuestro tiempo, que recibas todo lo que somos, Señor, para tu gloria y para tu honra. Y que uses de nuestras vidas, Señor, como tú así lo dispongas. Como tú, Señor, lo quieras en la vida de cada uno de nosotros, en los dones, en las capacidades que tú has dado a cada uno de tus hijos. Señor,
Que tu bendición sea en la vida de cada uno de mis hermanos y de sus familias. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.